Buenos días, mi nombre es Alfonso Carrillo. Voy a hacer una exposición de Derecho Público Internacional que toca los temas de Derecho Internacional Público, su evolución histórica, la definición, objeto, fundamento, relación con el derecho interno, fuentes del derecho, fuentes según el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, tratados internacionales y derecho internacional del ambiente, así como también la Convención de Viena. Para comenzar esta exposición debemos definir lo que es el derecho. En sentido objetivo, es el conjunto de normas destinadas a regir la conducta de los hombres en la sociedad, es decir, el comportamiento humano mediado por normas jurídicas. Seguidamente debemos establecer las ramas del derecho. Estas son derecho público y derecho privado. El derecho público regula la organización del Estado y las relaciones en el que él entra en juego. El derecho privado es el conjunto de disposiciones que rigen las relaciones entre particulares. El tema que estudiamos es el derecho público, y una de las primeras afirmaciones que debemos hacer es que el fin del derecho público es el establecimiento del Estado de Derecho. Ahora bien, el establecimiento del Estado de Derecho se rige por principios del Estado de Derecho. Estos a su vez son constitutivos y derivados. Los principios constitutivos los conforman los derechos fundamentales como la propiedad, la seguridad y la libertad. El siguiente principio constitutivo es el de la separación de los poderes. Estos deben ser independientes, iguales y autónomos. Y el tercer principio constitutivo es la autonomía de la ley. Por principios derivados establecemos reserva legal y retroactividad de la ley, jerarquía de los jueces, legalidad de la administración y justicia constitucional. ¿Cuál es el contenido del derecho público? Hay un contenido externo, como lo es el derecho eclesiástico, el derecho internacional público, y un derecho público interno, como lo es el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho procesal, el derecho minero y el derecho financiero. Estudiamos entonces el objeto del derecho internacional público. Como derecho de gentes, su objetivo es determinar la competencia entre los estados, o mejor dicho, se ocupa de regular las relaciones entre los sujetos de derecho internacional. Su función entonces está expresada en su contenido. El derecho internacional expresa la justicia en las relaciones internacionales, siendo de esta forma considerado parte del derecho natural, racional o objetivo. O el derecho internacional es el conjunto de reglas que en un momento dado se hallan en vigor en la sociedad internacional. Esto de acuerdo al derecho positivo. Cuando hablamos del fundamento del derecho internacional o del origen del ordenamiento jurídico, se funda en el consentimiento de los estados. Hay dos vertientes: el voluntarismo, que son las reglas jurídicas consideradas como un producto de la voluntad humana, y la doctrina objetivista, que sitúa el origen del ordenamiento jurídico fuera del campo de la voluntad humana. Cuando nos vamos a referir a las fuentes del derecho, tenemos que derivarlas del derecho, como son la legislación, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y la tradición de cultura. Es decir, la ley como una regla de derecho abstracta y de aplicación general, y como una regla de derecho que funda su valor en la tradición y no en la autoridad del legislador. Continuando con lo que
es el derecho internacional, debemos de señalar que tiene por objeto el conocimiento objetivo del ordenamiento jurídico internacional en sus normas, instituciones y principios, constituyendo un sistema unitario coherente y total. Ahora bien, cuando queremos hablar sobre la técnica del derecho internacional, debemos decir que inicialmente esta técnica fue tomada del derecho romano y del derecho privado. En la actualidad, su principal fuente es el derecho público. Cuando establecemos la relación del derecho público internacional con el derecho interno, entonces tenemos que afirmar que a partir de la doctrina dualista se considera el derecho internacional y el derecho interno como dos sistemas de derecho iguales, independientes y separados, pero que no se confunden nunca, ya que el valor propio del derecho interno es independiente de su conformidad con el derecho internacional. Cuando vamos a la fuente del derecho internacional, tenemos que afirmar que las fuentes son los medios admitidos por el derecho internacional público como ordenamiento jurídico positivo para crear válidamente normas jurídicas del derecho internacional. En la concepción positivista, la única fuente del derecho internacional es el acuerdo de voluntades y se expresa a través de los tratados. Cuando hablamos de una fuente expresa y cuando es una fuente tácita, hablamos de la costumbre. En la concepción objetivista nos referimos a las fuentes como la distribución formal y creadora que no crean derecho, sino que se limitan a aplicarlo. De acuerdo con el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, los convenios internacionales que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados. La costumbre internacional es una práctica general aceptada como derecho. Los principios generales del derecho son reconocidos por las naciones civilizadas. Las decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas más calificados de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho. Ahora bien, otro de los temas importantes en este punto del derecho público internacional son los tratados. Los tratados son celebrados por escrito y regidos por el derecho internacional, siendo un acuerdo entre sujetos del derecho de gente destinados a producir determinados efectos jurídicos. En sentido amplio, se aplica a todo acto concluido entre miembros de la comunidad internacional. Existen además dos clasificaciones de interés metodológico. La primera es una clasificación de orden material que establece una distinción entre los tratados contratos y los tratados normativos. Esto es, tomando en cuenta la función jurídica que el tratado se propone. La segunda clasificación es de orden formal. Se habla de tratados bilaterales, multilaterales, generales, restringidos y abiertos. El tratado comprende la negociación, la firma, la aprobación, la promulgación y la ratificación. La negociación es el consentimiento de un Estado a obligarse por competencia para la celebración de un tratado. Viene determinado por el derecho interno del Estado interesado. En Venezuela es atribución del presidente de la República celebrar y ratificar los tratados internacionales de acuerdo al artículo 236 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, y corresponde a la Asamblea Nacional aprobar los tratados de acuerdo a los artículos 187 y 154. ¿Cuáles son los efectos de los tratados? Un tratado establece una regla de conducta obligatoria para los estados signatarios. Su extinción se produce, primero, por voluntad común de las partes. A este proceso se le llama abrogación y depende de una cláusula especial que trata la disolución del tratado por consentimiento mutuo. El segundo
punto para considerar en la extensión de un tratado es la voluntad de uno de los contratantes. A este proceso se le llama denuncia del tratado. Un tercer elemento para la extinción de un tratado puede ser, mejor dicho, la aparición de elementos nuevos, como por ejemplo la guerra o la modificación de las circunstancias que llevaron a la firma del tratado. Y por último, la revisión del tratado como último punto para considerar en la extinción de un tratado. La vigencia de los tratados puede ser de duración limitada, como tratados de comercio, tratados de arbitraje, de amistad, de alianza, etc. Por último, hablamos de la Convención de Viena, que fue promulgada el 24 de abril de 1964 y que trata sobre las relaciones diplomáticas de los diferentes países. Venezuela no ha ratificado la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que se refiere a la regla pacta sunt servanda, es decir, las obligaciones contraídas son de obligatorio cumplimiento por nuestro país. Una norma ius cogens en tanto de obligatorio cumplimiento por cuanto está dotada de un respaldo jurídico de derecho internacional.